Presenta Foro del Fe con Carlos Medrano. Ya. Muy buenos días, un gusto saludarles de Canal 6, gracias por estar con nosotros, que Dios les bendiga, un gusto, un honor, una bendición de Dios, poder estar frente a todos ustedes ahí todas las mañanas, hoy con dos extraordinarios invitados, como siempre aquí en Foro Canal 6, para dialogar sobre el tema que ha envuelto a Honduras después de las elecciones, el tema político. ¿Cómo salimos de esta crisis? ¿La crisis va empeorando o tiende a mejorar? ¿Cómo lo percibe el pueblo hondureño y nuestros distinguidos invitados? Tenemos el foro, el pensamiento, Posadita, a ver si ya lo tienen ahí en el correo para dialogar sobre este tema. La confianza en uno mismo es el primer secreto del éxito. Si usted no tiene confianza en usted, no está en nada. Ahí está el principio del éxito. Ralph Waldo Emerson. Muy bien. Le doy la más cordial bienvenida a Guillermo Pérez Cadalso, que fue canciller de la República y recientemente magistrado de la Corte Centroamericana de Justicia. Muy buenos días, abogado. Buenos días, licenciado Medrano. Mucho gusto saludarle. Igualmente, placer de estar aquí. Muy bien. Y también se encuentra el abogado Aristides Mejía. ¿Cómo lo titulo? Aristides, asesor de Salvador Narrala. Así, a corta. Así, ¿verdad? Así. Aristides, gracias. Mucho gusto. Hola, mucho gusto. Buenos días. Buenos días, gran gusto, Tito. Guillermo. Gusto. El viernes pasado, en una manifestación de la Alianza de Oposición, vimos pues que un grupo de personas, dice la oposición, se infiltraron y empezaron a quebrar vidrios de un hotel capitalino, el Marriott, que es una cadena internacional, y como que se desbordó la cosa, como que no hubo control, digamos. Sí, el problema es que el Marriott cerró y ahí van a quedar desempleados varias personas, muchas personas. Aristides, voy a comenzar con usted. ¿Qué es lo que está pasando en relación a cuál es la estrategia, digamos? Porque si la estrategia es provocar caos en el país, yo creo que lo está logrando. Mire, yo creo que para analizar un problema de estos no hay que ver los efectos del problema, hay que ver las causas. Y la causa solo es una. La causa es que un individuo denominado Juan Orlando Hernández, que es ahora el presidente de la República, y digo individuo porque es una sola persona, ha querido quedarse en el poder a cueste lo que cueste. Y para ello, primero en 2012 destituyó la Sala de lo Constitucional, después hizo que la Corte Suprema, dominada por él, violando la Constitución, emitiera una resolución que además de violatoria es totalmente incompleta porque no existe ningún artículo constitucional que faculte a nadie reelegirse y no existe, por lo tanto, ninguna regla sobre la reelección. No hay una regla que diga se puede reelegir por una vez, se puede reelegir por 2 veces, indefinidamente, alternativamente, etcétera. Sumado a eso y a otras violaciones de otra índole, porque él se hizo atribuir en el Congreso anterior un montón de facultades que son también inconstitucionales, como de reformar a su antojo el Ejecutivo, etcétera,
Fue concentrando el poder, controlando todas las instituciones del Estado, como el Tribunal Electoral, y finalmente se hace inscribir por un tribunal que le es totalmente obediente. Y aún así, la oposición decide participar, con lo cual no quiere decir que lo legaliza, simplemente la oposición sigue rechazando la idea de que él tenga derecho a participar, porque hay todavía artículos constitucionales subsistentes que hablan de la alternabilidad del poder o de inhabilidades que tienen hasta parientes de él o él mismo como jefe de las Fuerzas Armadas, que no fueron modificados en la Constitución, porque el trabajo lo hicieron mal, fue una chambonada, como decimos en Honduras, y la oposición, viendo de que la única forma de poder evitar de que él continuara en el poder, se une, hace una alianza y participa, y el Partido Liberal participa también. El Partido Liberal objeta la inscripción de Juan Orlando a través de su propio representante en el Tribunal Electoral. Pero como el tribunal es controlado por ellos, porque tienen 2 votos a 1 y a veces los 3 votos, inscriben finalmente a Juan Orlando. Se hace el esfuerzo contra viento y marea, porque la alianza, si ustedes pudieron observar, no contó con recursos suficientes como para poner anuncios en televisión, salvo unos poquitos que aparecieron en Canal 11, porque ahí hubo un beneficio que se aplicó de ayudar un poco con crédito y no sé qué, pero en ningún otro medio de comunicación hubo anuncios de la alianza. El Partido Nacional contó con todos los recursos, con toda la organización que tenían, etcétera. Aún así, se gana la elección cuando se retransmiten desde los diferentes lugares de las mesas electorales hasta el 71% de actas del partido Alianza, con todos los problemas, todo lo que ya habían hecho en las urnas, va ganando con 5%. Una tendencia que matemáticamente y estadísticamente es imposible de revertir en un 29%, porque hay una tendencia cuando ya lleva un 71%. Y son 71% de las imágenes que liberaron y que ellos no pudieron retener, porque el tribunal se quería negar a dar ese resultado y la presión internacional les obligó y sacaron sobre un 57%. Después ahí está, y tal vez me referiré más adelante, el informe de la OEA, que en sus 34 páginas establece todas las irregularidades que se cometieron para consolidar ese fraude que se hizo en el sistema informático, que lo puedo explicar después ampliamente. Entonces esa para mí es la causa fundamental de la crisis política. Luego, las manifestaciones de esa causa. Salvador ha estado constantemente llamando a manifestaciones pacíficas, o ha habido varias que son manifestaciones pacíficas, como por ejemplo la del primer domingo, que fue grande, que una manifestación multitudinaria, la de hace 10 días en San Pedro Sula, ni un solo vidrio quebrado, nada. Esa manifestación del sábado anterior generó una gran noticia internacional, hubo cadenas europeas que la retransmitieron diciendo: aquí en Honduras no se ha solucionado el problema, la gente sigue en oposición a que este gobernante suba, y pensando que ha habido un fraude en el país. Y así usted va a ver en la calle y en las diferentes manifestaciones. Entonces, para nosotros, o para lo que yo veo y para lo que ha salido en las redes, porque han identificado un nombre de varias personas ahí, ha sido el mismo gobierno que dijo: bueno, esta manifestación dejemos que sea como la de San Pedro, y metieron infiltrados, eso es lo que están informando. Puede ser, no lo descarto, que algún exaltado de nuestro bando algunos exaltados se hayan unido, pero hay la identificación de un infiltrado. Inmediatamente empezaron a gasear a la gente que ni estaba haciendo nada. Ya andaban amigos míos, gente tan seria como Hugo Noé Pino, como Milton Jiménez y otros, andaban ahí y estaban con niños, y les empezaron a gasear por detrás, y ellos ni estaban en la parte donde había el problema. Inmediatamente empezaron. Entonces se ve que hay una tendencia represiva del gobierno, porque ya van 30 y pico de muertos, casi 40 muertos después de las elecciones, con muertes postelectorales. El gobierno, como gobierno autoritario, como esas dictaduras de África, se opone a que vengan a revisar. Ahí iban a mandar un enviado de la OEA, se opuso. Va a venir otra gente que ya habían aprobado para lo de los derechos humanos. Hay una
hay un pronunciamiento del comisionado de las Naciones Unidas denunciando las violaciones a los derechos humanos por parte de este gobierno. Bien. ¿Y usted cómo analiza el problema, abogado Guillermo Pérez Cadal? Bueno, la pregunta inicial es ¿qué se puede hacer frente a lo que ha acontecido el viernes? Se puede hacer el análisis, obviamente, del contexto, pero lo más importante es qué es lo que sigue. Yo he visto en la televisión al ingeniero Nasrallah directamente diciendo que el país se va a acabar, que el país se va a incendiar, que esto es apenas un ensayo de lo que viene, y creo que estoy siendo literal en el manejo de las palabras. Sea cual fuere la causa, real o artificial, creada o no creada, lo cierto es que hay destrucción de propiedad privada, hay pérdida por parte de los trabajadores de sus empleos, hay una imagen internacional muy mala del país que aleja la inversión y que por ende va a tener repercusiones en el desarrollo del país. Estoy seguro que eso es lo que no queremos ninguno de los hondureños que amamos a Honduras y que queremos verla crecer en paz y en unidad. Por ende, yo creo que respondiendo a la primera pregunta, Carlos, porque, bueno, aquí hay bastante material que se puede analizar y bastante tela que cortar, es qué es lo que sigue a esto, qué es lo que se puede hacer en función de que esto no continúe. ¿Será el plan entonces seguir por siempre este tipo de actitudes de destrucción, de vandalismo, de alejamiento de la inversión? Podría ser que dure por un tiempo. Sin embargo, la historia nos enseña el reflejo de lo que acontece en otros y lo que ha acontecido en otros países cercanos a nuestra realidad, es que esto puede durar, pero por un tiempo. No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. De tal manera que si no queremos seguir viendo ese vandalismo, si no queremos seguir viendo muertes de uno y de otro lado, yo creo que lo más sano, lo más prudente, es sentarse a dialogar. El diálogo sigue siendo el instrumento que el hombre ha inventado y que la naturaleza le ha dado para poder llegar a puntos de entendimiento. Y si realmente se tiene un programa de gobierno, si realmente se tienen propuestas serias, propuestas de reforma, propuestas que tiendan a mejorar la situación, la institucionalidad y hacer los cambios estructurales necesarios en Honduras, creo que es el momento de hacerlo. Creo que es una oportunidad única que se presenta, porque la consecución del poder es un fin egoísta, es un fin limitado, pero cuando vemos en función del bien común lo que se necesita en Honduras, yo creo que eso amerita que se sienten las partes afectadas, y que comiencen el diálogo y que comiencen un proceso de reforma, negociación, un diálogo de altura y de respeto que pueda conllevar a una solución de los problemas. Aunque no esté claro el tema del fraude todavía, abogado. Bueno, es que yo creo que ese es un tema que ya está superado, en el sentido que las partes que tuvieron que ver en la última contienda electoral no van a estar de acuerdo.
Pero por eso se trajeron los observadores internacionales. Esa es una de las razones, por eso se llaman observadores, porque precisamente ellos, objetivamente, no con los intereses partidarios o con los intereses nacionalistas o con los intereses particulares, ven la cosa con una mayor objetividad. Es así que tuvimos más de 500 observadores internacionales en las últimas elecciones, más de 10.000 observadores nacionales de distintas instituciones, y ahí están los resultados. Las tres más grandes fueron de los observadores, pero vinieron de todas partes del mundo. Países tan lejanos como Corea del Sur, por ejemplo, estuvieron presentes, Japón estuvo presente, la Unión Europea con sus 28 estados estuvo presente. Entonces, ahí están los informes. Y las tres más grandes, que fueron las de Estados Unidos de América, la de la Unión Europea y la de la Organización de Estados Americanos, pues en líneas generales hablan de lo mismo, de falencias, hablan de problemas, hablan de falta de robustez en los sistemas informáticos, pero hablan en líneas generales de que no hubo dolo, de que la elección no arrojó lo que se estaba especulando en la calle en cuanto a que había un fraude informático montado, en fin. Y entonces, si nos ponemos a creerle a las partes involucradas, pues esto podría alargarse de por vida. Como en efecto aquí no se trata inclusive de convencer a tirios o troyanos, pero sí los observadores internacionales creo que tienen mucho que ver en esto y son mucho más creíbles, puesto que a eso vinieron, y ese es el reporte que han dado. Muy bien, vamos a ir a nuestra primera pausa comercial. Honduras y el diálogo. ¿Irá a haber diálogo en este ambiente tan crispado, tan difícil, tan confrontativo que existe en este momento? Vamos a la pausa y ya regresamos aquí en Foro Canal 6. Ya regresa Foro del 6. Momentos con mucho valor que cuestan poco en McDonald's, con los nuevos McMenús del día. Y las sonrisas las regalamos. Disfruta también los McMenús del día de desayuno hasta las 11 a.m. McDonald's, me encanta. Nosotros decimos buenos días. Bienvenido. Es un placer atenderle. Tu comodidad es nuestra prioridad. Estamos listos para servirle. Le ofrecemos habitaciones modernas y amplias, vistas panorámicas, restaurantes 5 estrellas, coctelería y buen ambiente, salones para eventos y el más grande centro de convenciones de la ciudad. Hotel Plaza Juan Carlos, miembro del Distrito Hotelero Plaza San Martín. Descubre lo grande. Continúa Foro del 6. En San Pedro ven bastante esto. Dice don Aristides Mejía, asesor de Narrala, repite. que hay una causa para todos estos efectos que hemos estado viendo, y la causa es que, bueno, ahí es ilegal la reelección y que hubo fraude. Y el gobierno dice, bueno, ya el tribunal ha sentenciado y ahora hay unos Twitter, que es una forma de comunicarse de los gobernantes ahora, ¿verdad? Es famoso Donald Trump, que solo en eso pasa. Más bien ese abusa, ese solo en eso pasa. Y el presidente Juan Orlando Hernández ha llamado a un diálogo. Ya lo mandé ahí al correo, pero no estaba listo todavía. Dice,
Llamo a Salvador Alianza y a Manuel Zelaya y sus seguidores a que iniciemos un diálogo sincero y de altura por Honduras, así como ya lo iniciamos con otros partidos y la continuidad haciendo los demás sectores. Cada día, pero especialmente hoy, la patria nos necesita a todos. Nuevamente hago un llamado a Luis Zelaya y al Partido Liberal a que iniciemos un diálogo. Abogado Guillermo Pérez Cadalso, frente a este ambiente tan difícil, ¿cómo iniciar este diálogo? Bueno, primero haciendo el llamado respectivo. Entonces ya sucedió eso, ¿verdad? Hay un par de twitters, como ahora está muy de moda lo del Twitter, ¿no? Hay un par de twitters de anoche del presidente Juan Orlando Hernández, y también hay un Twitter de don Salvador Nasralla. En uno pues se invita a un diálogo de altura, de respeto, etcétera. El ingeniero Nasralla contesta que es él el que debe encabezar la mesa de diálogo. Pero eso en sí es un comienzo, porque en la mesa en que se sienten tienen que ponerse de acuerdo en las modalidades que puede tener ese diálogo, sea con una o dos personas, porque la invitación del presidente Hernández, creo que, si mal no recuerdo y por lo que acabo de leer, invita al expresidente Zelaya e invita al ingeniero Nasralla. El ingeniero Nasralla contesta que él es el que debe encabezar el diálogo, pero eso no es problema, es decir, en la mesa se ponen de acuerdo en cuáles son las condiciones, quiénes van a participar, si solo van a ser jefes de delegación los que van a tener la actuación protagónica, si va a haber un facilitador o moderador del diálogo, si va a ser nacional o internacional como se ha especulado, en fin, hay tantas modalidades. Nosotros, pues claro, estamos en nuestro país muy preocupados por lo que acontece, pero vemos otras sociedades en las que se sientan a dialogar en conflictos que no son de un par de semanas o de un par de meses, sino que de décadas. Acabamos de ver cómo la FARC se puso de acuerdo con el gobierno del presidente Santos después de una negociación muy intensa fuera de Colombia, específicamente en Cuba, y las partes pudieron llegar a un acuerdo, un conflicto que ha diezmado miles de vidas allá en Colombia, que ha destruido la economía colombiana, pero que inclusive le acabó ganando un premio Nobel al presidente Santos, pues por su intervención. Vemos en este mismo momento, sentados en una mesa de negociación, al gobierno del presidente Nicolás Maduro, con la oposición de la mesa de unidad allá en aquel país, sentados en República Dominicana, también buscando los consensos para llegar a un momento electoral, y ambas partes pues están ahí buscando lo mejor para su país. Si esto es así en conflictos de décadas y de decenas de miles de muertos de ambas partes, de economías derruidas y afectadas por este tipo de conflictos, y vemos a las partes sentadas, ¿por qué no vamos en Honduras a llegar a un diálogo en el que las partes pongan sobre la mesa cuáles son sus pretensiones? Pero repito, no solo las inmediatas en cuanto a el poder en sí, porque esa sería una visión muy limitada, a mi juicio, de lo que se podría lograr, sino que de las reformas de todos los males que hemos visto. Figúrese usted que, Carlos, hace algunos años, y todos lo recordamos, estuvo acá Eduardo Stein y emitió un informe que se llamó de la Comisión de la Verdad. Ahí está una serie de recomendaciones que todavía no se han llevado
a cabo, y muchas de ellas todavía vienen a incidir sobre la realidad que estamos viviendo y los problemas que están sucediendo en el país. ¿Qué mejor que ahora que una oportunidad para entrarle a una reforma de fondo a la cuestión estructural e institucional, política dentro del país? Pero obviamente eso pasa por un diálogo con la altura y el respeto necesarios. Muy bien, voy con Aristides Mejía. Dice Salvador Narrala: la gente reclama por las elecciones que me robaron como candidato de la alianza. El diálogo tiene que ser entre Juan Orlando y Salvador Narrala, con un moderador que puede ser Edmundo Orellana u otro destacado hondureño. Bienvenido Luis Zelaya y Manuel Zelaya, al final pone. Entonces, Salvador refleja que en efecto puede dialogar con él. Mire, yo quiero decir dos cosas. Uno, el asunto del fraude no ha sido superado, porque justamente el conflicto subsiste porque la mayoría de los hondureños piensa que se cometió fraude, y lo piensa porque cuando preguntan a sus vecinos, cuando preguntan a la gente que estuvo en las mesas quién ganó, todo el mundo dice ganó Salvador Narrala. Hasta los mismos nacionalistas, en una buena parte, están convencidos de que hubo fraude. Entonces, la razón por la que hay que ir a un diálogo es para solucionar una crisis política que existe. Y la crisis política existe en función de un problema. ¿Y cuál es ese problema? El problema es las elecciones. Quiere decir que el primer punto a tratar en un eventual diálogo tiene que ser el problema de las elecciones. No es que Juan Orlando va a llamar asumiendo que él ya es el nuevo presidente y miren qué es lo que quieren ustedes, quieren una reformita por acá, quieren otra reformita por allá y yo soy el presidente. El primer punto que se tiene que hablar es toda la serie de irregularidades reflejadas en todos los informes. El informe de la OEA fue concluyente. El informe dijo, por un lado venían camiones con las maletas abiertas, sin papeletas, sin acta. Hubo en los recuentos papeletas recién emitidas, o sea que pusieron a funcionar las imprentas y metieron papeletas falsas. Todo eso hubo el cierre, lo demostraron ustedes. Hubo el cierre de las urnas, hasta a veces faltando 20 o 30 minutos de las 4 y no prorrogaron como es lo habitual cuando hay cola, dejando 8% de personas sin votar. Hubo manipulación en el orden en que se introducía, y eso lo denunciaron paralelamente de adentro del tribunal, que fue Saúl Escobar, que decía, esta caja procesenla, esta no, déjenla aparte, para después manipular allá en el patio del Infop. Hubo la caída del sistema. Ese sistema se pagó a una empresa para que fuera robusto de $3,5 millones, pero salieron con el cuento al día siguiente que estaba ya el resultado a favor de Salvador Narrala, que se cayó el sistema. El sistema lo intervinieron, ahí dice el informe. Hubo la caída del sistema varias veces por varias horas de los dos sistemas. Hubo una intervención remota, ilegal, y dice, no pudimos comprobar fraude, porque no tuvieron los elementos para hacer, pero no pudimos comprobar dolo, o sea, comisión de un delito, porque para comprobar la comisión de un delito tendrían que haber tenido una fuerza policial e ir a ver dónde estaba la intervención remota que hicieron. Pero el mismo informe dice, se violaron las medidas de seguridad, se cambiaron de servidores, se introdujo un servidor que ya traía actas adentro. Hay otro capítulo referido al tema de la reelección y explica cómo, según los organismos internacionales, y mete a la ONU, mete a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no acepta de esa forma cómo se hizo el cambio de la Constitución. Entonces, todo ese informe, más el de la Unión Europea, que cuando estaba Marisa aquí todavía, Marisa Matías, estuvo denunciando un montón de actos de fraude, más todo lo que se dijo anteriormente por parte del Partido Liberal, que es la otra fuerza. El Partido Liberal después ratificó que había habido fraude durante las elecciones, hacen ver de que el tema principal
sigue siendo el tema del fraude. Entonces, yo creo que también el diálogo tiene este otro problema. El diálogo debe de ser entre personas que tengan algún grado de credibilidad. ¿Qué credibilidad tiene un hombre que asume la presidencia, jura sobre la Constitución de que va a estar 4 años, como dice la Constitución, que para eso lo facultó la Constitución, y en el camino utiliza el poder que tiene sobre la Corte, porque la ha defenestrado, para hacer variar la Constitución y cambiarla y ajustarla a su interés? ¿Qué credibilidad tiene si ese mismo hombre apareció en la televisión diciendo que él iba a dejar el poder el 27 de enero de 2018 y después hace todo lo contrario? ¿Qué credibilidad tiene si él suscribió que había que hacer reformas electorales? Y si hubieran hecho no estuviéramos en este problema, porque él es el causante de este problema. Y que durante los 4 años, con su mayoría en el Congreso, estuvieron evitando hacer reformas electorales y evitando y negándose. Y no quisieron dar la segunda vuelta, que hubiera sido una de las soluciones, o de integrar miembros de la oposición a ese tribunal que ellos dominan. ¿Qué credibilidad tiene este individuo, presidente de la República, que habiendo tenido una auténtica revuelta cuando los indignados no quedó de otra que por la presión hacer venir a la Maxi, pero que después de todo esto ha estado utilizando los resortes del poder, la presión sobre la Fiscalía, para que la Maxi no saque la información que tiene de los procesos que se deben de incoar sobre el asalto al Seguro Social, donde la Maxi dice hay como 40 líneas que van a dar a personajes muy importantes del gobierno, pero no salen nunca. ¿Qué credibilidad tiene alguien que ha utilizado a ONGs para sobornar a diputados para que después elijan esta corte, esos diputados, y que ahora mismo están procesados? Entonces, cuando alguien así dice, yo llamo a un diálogo y todo eso, hay que especificar qué diálogo, hay que ver cuáles serán los alcances de ese diálogo, hay que ver el diálogo, claro, tiene que ser entre las partes en conflicto, pero tiene que haber una presión de un poder arriba de lo que él tiene como poder para que pueda cumplir, porque si no, él va a ir a un diálogo y no va a cumplir, como no cumplió los compromisos anteriores, como no ha cumplido con su juramento sobre lo de la Constitución. Entonces, un diálogo es necesario y yo creo que es una de las posibles salidas a este problema, porque este problema le genera a él ingobernabilidad, este problema le genera a él el hecho de que va a haber un gobierno débil y cada vez que hay un conflicto la gente se va a ir a las calles y va a ir a protestar. Hay mucha gente que se autoconvoca. No dijo Salvador, este es un ensayo en el sentido de lo que estaba pasando con la quebradura de vidrios en el hotel. Este es un ensayo de las manifestaciones que se vienen, es decir, de las protestas que el pueblo hondureño hará eventualmente por este tema de la violación de sus derechos con respecto a la voluntad popular y con respecto a las elecciones recién pasadas. Y Salvador lo que dice, porque Salvador tiene la característica de decir lo que él piensa, no anda buscando los vericuetos donde se oculta, como decía Talleyrand, la palabra se hizo para ocultar el pensamiento. Eso es lo que aplican la mayoría de los políticos en Honduras, usar la palabra para ocultar el pensamiento. Él piensa una cosa y la dice. Él dice, porque ha tomado el termómetro del pueblo hondureño, la gente en Honduras está tan indignada por lo que ha pasado, que aquí no va a haber tranquilidad, aquí la gente va a seguir en la protesta por un buen tiempo y después va a seguir con el desánimo. Aquí no va a haber solo por el capricho de un individuo que se quiere permanecer en el poder, va a haber problemas serios en este país. Y yo lo he hablado hasta con representantes diplomáticos con que he ido a hablar, de países muy importantes, están preocupados y todos los reconocimientos que están haciendo, porque no le queda más a los países que reconocer
mal que bien los resultados de un órgano oficial, porque pueden venir a ellos y decir en base a qué pueden establecer dice, reconocemos los resultados del tribunal o admitimos o tienen una palabra ahí, pero creemos que la crisis política debe de solucionarse mediante diálogo y que debe de haber reformas y que debe haber esto y que debe haber lo otro. Un reconocimiento de todo el desastre que han hecho. Muy bien. Vamos a ir a una nueva pausa comercial. Vamos a leer un par de mensajitos en resumen. Señor Aristides, yo estoy dispuesto a unirme pacíficamente a las protestas si ustedes hacen lo más sencillo para probar el fraude que tanto alegan. Muestren las copias de las actas que dicen que tienen. Lo de la reelección ustedes mismos lo legalizaron al participar en ellas. ¿Será que todos los observadores internacionales y nacionales son dundos, ignorantes, que no vieron por ningún lado el tan cacareado fraude? Vamos a la pausa, ya regresamos aquí en Foro Canal 6 y la respuesta de don Aristides y la participación de don Guillermo Pérez Cadalso en relación con esta problemática y la salida, porque lo que tenemos que buscar es una salida pronto, porque el país se está hundiendo. Usted mira, usted va sale y mira los negocios con láminas por todos lados. Bueno, el COEP lo cerraron, parece un barco de esos, de ese Titanic. En fin, el ambiente está difícil en Honduras, los negocios están vacíos en muchas ocasiones. Vamos a la pausa y ya regresamos. Ya regresa Foro del 6. Ser productor de café de exportación exige cuidar cada detalle para obtener la mejor calidad. Yo conozco de calidad. Y cuando se trata de mi salud, elijo Panadol. Para un rápido y efectivo alivio del dolor, lo importante para mí es que sea Panadol. Yo elijo bien, elijo calidad, elijo Panadol, el de la cajita azul. Continúa Foro del 6. Muy bien. Buenos días. Yo sé, para que se acabe el diálogo es que renuncie, y eso no va a pasar. Como dice este ciudadano, no es que el presidente va a renunciar. Buenos días. Solo para decirle que, bueno, aquí hay señalamientos personales que no lo vamos a mencionar. Bueno, la pregunta es, voy a comenzar con usted, abogado Aristides. ¿Ustedes el diálogo solo lo aceptan si dice alguien que Salvador ganó y bajo ese concepto inicia el diálogo? Mire, nosotros estamos convencidos de haber ganado las elecciones y tenemos las pruebas y las hemos presentado al Departamento de Estado, a la OEA, a la Unión Europea. Ese trabajo lo hizo el especialista con un equipo, con gente hasta de Estados Unidos, porque ha habido violaciones a leyes federales cuando intervinieron estos sistemas que les va a traer después demandas de Amazon. Lo hizo Redondo, el diputado Luis Redondo. Ha hecho varios informes bien detallados sobre eso. Nosotros partimos de esta lógica. Nuestro criterio, nuestra opinión es que Salvador ganó las elecciones. Pero hay un informe de la OEA que es importante, que he mencionado, que establece una serie de irregularidades en las que, al leer todo, la conclusión es que hubo un fraude gigantesco, descomunal en el país. Pero el informe dice, o la conclusión política que hace Almagro de ese informe y de todo lo previo, es que como han manoseado tanto los documentos electorales, tanto los cuadernos de votación donde se falsificaron firmas, nosotros trajimos un calígrafo y se verificó eso, de que en varios cuadernillos de un montón de lugares del país aparecen firmas y letras de la misma persona falsificando, de que hubo emisión de votos sin las medidas de seguridad, que se sustituyeron en los sistemas actas
donde ya aparecen las nuevas sin las medidas de seguridad de agua y sin el cintillo donde dice ATX y la hora de la emisión de transmisión, donde etcétera, etcétera, aparecen un montón de cosas así. Entonces, lo que dice la OEA es que seguramente será necesario repetir las elecciones, porque es difícil reconstruir, así como está desmanoseado el material electoral, que es lo que pasó en determinados lugares del país. Lo que nos induce a pensar de que un diálogo, en primer lugar, debe de tratar el punto. Un diálogo debe ser sin condiciones, estoy de acuerdo. Es decir, cada parte dice cuál es el tema a tratar, pero lógicamente el primer tema es el que ocasionó el problema, que es de las elecciones, a tratar de revisar si en el material que existe ahí y con lo que pasó y la cuestión del fraude y reaveriguar y establecer la verdad de lo que ocurrió, se puede establecer una verdad. Si eso no se puede, y lo ha dicho Salvador Narrala, si no se puede lograr un reconocimiento de quién ganó esas elecciones conforme a que quede transparente y claro, hay que ir, como dijo la OEA, a otra elección. Eso es lo que nosotros... La salida a la crisis que podría darse de un diálogo. Después vendrán otras cosas en orden de importancia, que podrán ser, por ejemplo, hablar de las futuras reformas electorales, la segunda vuelta, la reforma del tribunal electoral. El tribunal no puede seguir funcionando así, es un tribunal que viene siendo cuestionado desde el mismo Partido Nacional en 2012, cuando Ricardo Álvarez dijo que le habían hecho un fraude y se fue a la Corte a presentar un amparo y ahí defenestraron a la Corte que había. Entonces, ese tribunal tiene que ser reformado. Ese es otro de los puntos que yo creo que tiene que entrar en un diálogo. Y luego otro montón de puntos que pueden acordarse. Puntos sobre las cosas que han ocurrido en estos meses, sobre esto de la gente que ha sido encausada por haber participado en manifestaciones, o aquellos que bueno, yo no estoy diciendo que si alguien ha cometido un delito de ir a saquear algo. ¿Sabe que los saqueos, me dijo alguien del COEP de seguros, que cargada de seguros, que en las cámaras sale que los saqueos son los mismos vecinos de esas tiendas que aprovechan una vez que está roto un vidrio y hasta clientes de ellos han ido a saquear? Bueno, hasta policías salieron con un televisor el otro día en un video. Entonces, todo eso, nosotros estamos diciendo que los actos de vandalismo y todo eso que deben de ser blanqueados, hay que aplicar la ley indudablemente cuando ha habido daño a la propiedad privada o a una persona, pero también hay que juzgar a aquellos que han cometido violaciones a los derechos humanos, porque aquí, por estar hablando de los vidrios del Marriott, a veces lloran más por los vidrios del Marriott que por los 34 muertos. Son tan insensibles los del gobierno que lloran más por los vidrios del Marriott que por los 34 muertos hondureños jóvenes y todos que han muerto. Sí. Abogado Guillermo, ¿usted mira viable repetir las elecciones o eso ya es un tema finiquitado? Hay que precisar varias cosas, ¿verdad? La OEA y el informe de la OEA no ha dicho que hay que repetir elecciones. Son 34 páginas y en ninguna de las páginas está el que se repitan las elecciones, en ninguna. Esa es una idea de Luis Almagro, que la tuiteó, ¿verdad? La tuiteó al mundo, sin tener ningún respaldo, ni del Consejo Permanente, ni de los representantes diplomáticos que están ahí. Así que esa es una idea peregrina que no está en el informe. Esa es una idea de Luis Almagro, eso no está en el informe. Y en el informe, por ejemplo, en el mismo informe de la OEA, porque en el informe de la OEA hay un montón de cosas a cual más interesante, y a veces he pensado que es como es un informe variopinto, ¿no? Es un informe como para darle gusto a todas las partes. En el mismo informe dice claramente que utilizando las mismas actas del Partido Liberal, de las mismas actas del Partido del PINU, las mismas actas de la Alianza, las mismas actas del Partido Nacional, el resultado es el mismo. Siempre ganó Juan Orlando Hernández. Así que eso lo dice el informe. Entonces, utilizar, y sin embargo no se menciona el de la
el de la Unión Europea, que sí, ese es claro, pues que dice que el gane del presidente Hernández fue contundente. Quisiera también precisar el hecho de que yo he escuchado al representante de la Maxi aquí con mucha vehemencia respaldando al fiscal general de la República, diciendo que el que toque al fiscal general de la República está tocando a la Maxi. Es decir, que el fiscal actual tiene todo el respaldo de la Maxi, o sea, y no hay ninguna fisura entre ellos, y si están actuando es de consuno. Así que ahí no hay ninguna manipulación de orden político. Por otra parte, si hablamos de gente con credibilidad para entrar en un diálogo, pues hombre, de verdad que habría que darle algunas clases al ingeniero Nasralla en cuanto a que los compromisos hay que cumplirlos, que los compromisos hay que validarlos con la palabra y con las actuaciones. ¿Qué se puede pensar de una persona que ante una organización internacional como es la OEA, que en algún momento, en un exabrupto, él dijo que podían haber recibido dinero al venir acá, y que la OEA contestó que estaba viendo la posibilidad de incoar una demanda por ese tipo de difamación? Se sienta con ellos, firma un documento y 3 horas después olímpicamente dice que ya no, que ese documento no vale nada. Y cuando le hemos escuchado decir que ni las escrituras públicas que él firma son válidas frente a lo que él pueda pensar después. Entonces, eso de la credibilidad es una cuestión muy relativa, pero lo importante, y eso es lo que reitero, porque aquí venir a hablar ya de lo que pasó atrás, pues será importante para efectos históricos y para efectos de documentación y de que lo sigamos discutiendo durante los próximos años. Pero, y de aquí en adelante, ¿qué va a pasar? Entonces, con credibilidad o no, lo cierto es que tenemos un problema y que hay que confrontarlo. Lo cierto es que debe haber una postura de buscar los cauces de la paz, de la unidad nacional. O estamos hablando de que esto se va a perpetuar por siempre. Yo no lo creo, pues, porque tampoco esto puede durar tanto por razones de cansancio, tanto económico como personal. Pero, repito, es una coyuntura magnífica como para sentarse a buscar las avenidas del diálogo, a plantear qué es lo que se quiere. Aquí han surgido algunas ideas que creo que son interesantes, y en su momento pues está la mesa de negociación como para ponerlas ahí encima. Muy bien, vamos a la última pausa comercial. Están destrozando la imagen de Honduras. Las empresas seguirán migrando a Nicaragua, el país más atractivo actualmente para inversión. Bien, vamos a la pausa, ya regresamos. ¿Cuál es la salida? En resumen, de voz de mis 2 distinguidos invitados esta mañana, ¿cuál es la ruta que se debe seguir para que se pongan de acuerdo, Dios mío, y que el país avance? Porque la inversión está parada. Fíjese que la semana pasada hablábamos con un industrial y dice, mire, la inversión en este país ahorita está cero. Los empresarios no saben para dónde agarrar. Y eso es grave porque no se genera trabajo, no se genera empleo y el país sigue más pobre que nunca. Vamos a la pausa y ya regresamos. Ya regresa Foro del 6. ¡Taxi! Hace un rato me sentía así. Prueba esto. Panadol Multisíntomas. El poder de aliviar los síntomas de la gripe rápido. Panadol Multisíntomas. Cuando la gripe se va, la vida toma su lugar. Continúa Foro del 6.
Bien, continuamos en Foro Canal 6. Yo decía antes de la pausa cuál es la salida a la problemática, porque de eso se trata, pues buscarle una salida, porque el país no puede seguir en esas circunstancias. Si mantenemos las posiciones radicales, el país no... Y le voy a hacer mención a esto porque dice Manuel Zelaya, dialogar directamente con el dictador y sin condiciones previas es capitular, jugar con la vida de la gente y burlar la voluntad popular, o sea que él no quiere dialogar. Y eso no puede ser, pues. Se tiene que dialogar, porque hasta en los peores países donde han habido crisis hay un diálogo. Inicio con usted, abogado Arístides. Bueno, miren, yo de los informes, yo me leí todo el informe de la OEA, son 34 páginas. El informe de la OEA es muy claro y la conclusión, el informe es un informe técnico, el informe no tiene una parte donde diga se sugieren estas y estas, ni siquiera habla de que hay que hacer reformas porque no es la parte del informe. El informe es un informe técnico de lo que pasó en las elecciones, que se lo pasan al secretario general de la OEA, y el secretario tiene varias opciones. Una, sugerir cosas él mismo, lo cual él ha hecho. Él dice la salida y lo ratificó cuando fuimos a Washington y hablamos con él. Dice, la salida a este problema me parece cada día más es repetir las elecciones. Esa es una opción. No es un mandato, por supuesto, porque el secretario general no tiene la facultad de hacer un mandato frente a un país soberano. Es una sugestión y así se debe manejar. Yo no entiendo por qué el Partido Nacional y Eval Díaz y todo, que él mencionó, el mismo secretario general, tienen tanto odio y encono contra Almagro. Cuando Almagro va a hablar de los problemas de democracia en Venezuela, ellos aplauden, ¿verdad? Pues cuando ya vienen a hablar de los problemas de democracia en Honduras, es que Almagro es malo, Almagro se excede o se intromete en los asuntos de los países. Secretario general de un órgano como de la OEA, es un órgano político, tiene facultades para expresar y hacer propuestas, y eso es lo que él ha hecho. Después, claro, el informe va a ser sometido, entiendo yo, a la aprobación de los países que integran la OEA y que son los que tienen los votos en el Consejo Permanente. ¿Cuándo va a pasar eso? Yo pienso que puede ser esta semana, porque ese informe ya se le presentó y lo aprobarán y lo improbarán. Y después también ese mismo órgano podrá decir, bueno, sugerimos tal cosa, sugerimos tal otra, o no sugerimos nada también, puede ocurrir eso. Eso por un lado. Por otro lado, en la mesa de un diálogo están varias opciones. Una opción es la que pueda presentar Salvador Narrala, que ha manifestado querer ir si se dan las condiciones propicias de seriedad, de que se va a cumplir con lo que se dice acuerde, de que los mediadores sean los correctos. Él propuso unos a nivel nacional, sin excluir, como ya se ha dicho anterior, de que venga un mediador de nivel internacional o que países que tengan prestigio democrático en América Latina, como Costa Rica, Uruguay o países así, Chile, pero bueno, Chile está en una transición, puedan también ayudar enviando personas y alguien de Europa. Alguien había mencionado ahí hasta Felipe González, etcétera, ¿no? Todo eso se puede dar. Hay también otras voces que dicen que para salir de este problema hay que hacer una constituyente, con lo cual se presume que al armar una constituyente se le va a dar un periodo más corto al actual presidente para que termine ese periodo y que la constituyente asume algunos poderes, o no, porque también hay modales de constituyente, y redactar una nueva constitución. Ese es alguien que algunos piensan así. Bueno, yo no creo que eso sea la solución en este momento, pero hay otro. Entonces, todo eso se puede llevar a la mesa de un diálogo. Pero pronto. Y Salvador está de acuerdo. Salvador lo que ha dicho en otras ocasiones con respecto a eso de las escrituras, no es que él, quiero aclarar aquí, no es que él incumple lo de las escrituras, porque él ha firmado miles de escrituras en sus negocios y las cumple. Lo que él dijo es que cualquier pacto político puede estar hasta escriturado, y eso es una gran verdad. Bien. Y eso no obliga a nadie, porque en política mandan las circunstancias. Si la circunstancia política ha cambiado, cualquier cosa que hayas escrito, por eso es absurdo que aquellos que quieren hacer un pacto lo quieran llevar a nivel de escritura pública. Eso solo cabe en la mente
de alguien que tiene el extraño pensamiento de un abogado en materia política. En materia política no hay que pensar como abogado, hay que pensar como político. Muy bien. Abogado, una conclusión. Bueno, rápidamente, por favor. La conclusión es que aquí ya hay un principio de acuerdo en esta mesa. Lo que Tito ha puesto aquí sobre la mesa de las distintas alternativas y opciones que se pueden dar en una mesa, perfectamente creo yo que es el camino adecuado, que se pongan todas las opciones y que se mire a dónde se puede caminar conjuntamente para buscar las avenidas, para lograr la paz y la unidad a nivel nacional, procurar que el desarrollo siga por una ruta positiva y buscar la armonía entre nosotros, todos los hondureños. Bien, hemos llegado al final de nuestro foro Canal 6, gracias por estar con nosotros, que Dios les bendiga, pero tiene que ser rápido ese diálogo, rápido, porque el país se está hundiendo. Gracias, que Dios les bendiga, les espero, si Dios quiere, el día de mañana aquí en Foro Canal 6. Esto fue Foro 6 con Edgardo Medrano. Instituto Tecnológico San Pedrano y Jardín Escuela Bilingüe Iberoamericana, con nuevas y modernas instalaciones, jornadas, matutina, vespertina y educación a distancia. Ciclo común con orientación en computación, bachiller técnico en Ciencias y Humanidades, control de calidad y producción, mercadotecnia, bachillerato madurez, bachillerato técnico profesional en Administración Hotelera, Administración de Empresas, Contaduría y Finanzas, Informática, maestros altamente calificados. Lo último en tecnología, Dios, ciencia y cultura. Golazo, un nuevo producto de Ricazula. Meta un gol, pruebe Golazo. De venta en todos los super de categorías y en todas las pulperías de Honduras. Nissin, la mejor sopa al mejor precio. Sopa Nissin es saludable, nutritiva y deliciosa. Cómprala, pruébala y decida. De venta en todos los supermercados y pulperías del país. Canal 6, el canal de las noticias en Honduras. Advertencia, el siguiente programa es un campo pagado. Los criterios y comentarios expuestos en este no son responsabilidad de CBC Canal 6.